Así que voy a presentar desde una perspectiva menos académica, menos de investigación y más del terreno, y el ABC del activismo feminista en América Latina o en Sudamérica, no porque les voy a explicar todo y hacer el cuento, pero porque voy a hablar de Argentina, de Brasil y de Chile. Entonces, ese es el ABC. Bueno, partiendo, Argentina ha tenido una movilización súper grande en los últimos años, sobre todo en lo que dice respecto a derechos sexual y reproductivo. La cuestión de Argentina, y que lo hace bien particular y distinto de estos otros dos países y de otros países en general en América Latina, es que, primero, hay menos sanciones sociales a las activistas y a los activistas, sobre todo en derechos sexual y reproductivo. Eso conlleva que, obviamente, haya más activismo. Lo que pasa también es que, además de más activismo, hay más articulación entre las demandas y entre los distintos grupos de feministas. Por ejemplo, esterilización forzada conversa súper bien con el movimiento pro derecho de aborto. Entonces, eso conlleva a que sea una estructura mucho más organizada y, de alguna manera, funcionando en redes, que conlleva a tener más poder de movilización social y también de incidencia en la agenda pública sobre derechos de las mujeres y cuestiones de género. Entonces, se podría decir que en Argentina el movimiento feminista está un poco más organizado, o bien organizado, o mejor organizado, que en los otros países que estamos hablando. Ya en Brasil la situación es muy distinta. Desde la cuestión de Dilma Rousseff, con el golpe o el impeachment, dependiendo del lugar político que uno se sitúa, ha habido mucha más huelga, mucho más paro y mucha más movilización social en general, pero también mucha más movilización feminista. Pero hay un problema con esta movilización, es que al final han tomado otros movimientos la plataforma de discutir: el movimiento anticorrupción, el movimiento de los trabajadores, los movimientos ambientalistas. Esto hace con que el movimiento feminista ya esté más desintegrado, y también por otro tema, que es la presencia militar y la represión de activistas a diario en el país, que hace que muchas organizaciones trabajen en la clandestinidad. No se sabe quiénes son los miembros de algunas organizaciones feministas. También se marca con la muerte de Marielle Franco, una activista y política a nivel local en Río de Janeiro, que llevó a muchos problemas y a más miedo aún de activistas. Esta persona hizo las noticias, pero hay otro problema. Sobre todo activistas de derechos ambientales e indígenas también están siendo matadas a cada día y no se habla de ellas. Entonces, igual acá hay un tema. En ese sentido, en Brasil hay mucho más miedo, hay mucha más represión, lo que conlleva a estrategias más desarticuladas y más dificultad. En este momento lo que está pasando en Brasil sí es que algunas personas del campo más político y profesional se están organizando bien y están poniendo una agenda basada en derechos legales, en el derecho, en la ley, en la Constitución, para llevar a un cambio social desde la perspectiva del activismo feminista y de los derechos de la mujer y las cuestiones de género. Ojo, aún así Brasil tiene una particularidad bien interesante, tiene una población transgénero muy grande, muy extensa, pero aún sufriendo determinados y muchos tipos de estigmas sociales. Entonces, al mismo tiempo que convive con una realidad de aceptación, convive también con la atribución de muchos estereotipos y de mucho estigma en estas mismas poblaciones. Ahora, ¿qué pasó en Brasil? La situación va a empeorar. Con un presidente que dice a una diputada que no la viola porque es fea, tenemos problemas. Con un presidente que dice que no está en acuerdo con las cuotas porque si de repente tiene que contratar mujeres, en algún momento va a tener que contratar negros, tenemos un problema muy grande. Esto va a llevar a aún más problemas en el activismo feminista, sea de qué tipo sea, porque el activismo feminista incluye un montón de cosas y muchas veces está en la interseccionalidad de distintos temas: ambiente, desigualdad, violencia, etc. No estamos hablando solo de temas específicos a las mujeres. Bueno, Argentina y Brasil de alguna manera comparten algunas cosas. 2015 empieza el movimiento Ni Una Menos después del asesinato brutal de una joven en Argentina. En 2016 se alarga a Chile, sobre todo a través del caso de Nabila Rifo, esa mujer a quien le sacaron los ojos y la dejaron para morir y que aún así sobrevivió.
Desde allá ha estado mucho más presente en los medios las demandas feministas, la agenda de género y obviamente que el movimiento Me Too a nivel mundial también ha influido, yo diría de manera positiva, en traer a la luz algunos temas de la agenda feminista. Pero Chile tiene una historia bastante interesante. Todo este afiche que ven es de una de las campañas más impactantes de manera positiva que ha tenido el movimiento feminista acá y que viene de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres. Y es una campaña que empezó más o menos, yo creo, en 2011 y que sigue activa hasta hoy y donde van incluyendo más y más afiches, más y más demandas. Y como ven, son de distintos tipos. Tienen que ver con territorio, tienen que ver con violencia, tienen que ver con derechos, tienen que ver con machismo, tienen que ver con acoso, un montón de cosas relevantes. La cuestión es que históricamente el movimiento feminista en Chile es muy fragmentado. Las institucionales no se llevan bien con las autónomas no se llevan bien con las sueltas. Para quien no conoce, las feministas institucionales creen que el cambio tiene que ir por las instituciones, el cambio tiene que ser político en las herramientas estatales. Las autónomas creen que tenemos que tomar nosotras el poder en nuestra mano y hacer nosotros el cambio social y si después las instituciones nos apañan, bueno, si no, no. La suelta dice que en grupo no funcionamos, cada una de nosotras tiene que ser activa de manera individual, consciente. Entonces, como ven, todas estas, las separatistas que defienden que no tienen que involucrar los hombres en la lucha. Como ven, todo esto lleva a distintos posicionamientos que obviamente lleva a distintas estrategias, que obviamente lleva a bastante fragmentación y a que se logren menos cambios a medio y a largo plazo. Entonces, las generaciones distintas, también hay mucha diferencia, distintas demandas, distintas estrategias y distintos aliados. Las demandas locales versus las demandas globales. ¿Qué queremos? ¿El tema mapuche es local o lo articulamos de manera ambiental en términos de cultura extractivista, de cultura de opresión o lo identificamos como un problema chileno? Todo eso va a influir en las estrategias que tenemos y también la manera en que enfocamos las demandas en violencia, en derechos sexuales, son reproductivos, son indígenas y de qué manera articulamos. Tenemos una lógica de derechos humanos, por ejemplo, tenemos una lógica de salud pública. En Chile todo esto coexiste, el mundo feminista acá es muy bonito, es muy lindo, infelizmente aún está muy desarticulado. Pero algunas cosas están cambiando. Estudiantes, protestas, paros, tomas, las marchas, las tomas en las universidades. Acá solo algunos ejemplos. Acá algunos ejemplos de fotos que fui sacando mientras caminaba en la calle. Lo más interesante es que las estudiantes están articulando muchos de estos distintos tipos de demandas, muchos de estos distintos tipos de racionales para articular algo y decir que lo que quieren es protocolos de prevención e intervención en caso de acoso y abuso sexual. Una educación no sexista, lo que implica un cambio social gigante, no solo la intervención en caso exacto. Una perspectiva feminista en el currículum, capacitaciones, representación femenina en los procesos de toma de decisión, etcétera, etcétera. Lo más interesante también, en el momento de las tomas se hizo una encuesta a nivel nacional, 71% de la población estaba en acuerdo con las demandas. La única cosa en que no estaba en acuerdo es que había demasiado desnudo en la calle. Y ese era un problema. Bueno, Sebastián Piñera se ha hecho cargo de algunas cosas y ha presentado medidas contra la discriminación de género. Podemos discutir día sin día, son buenas, son malas, suficientes, no suficientes, no importa, pero por lo menos tuvo fuerza suficiente el movimiento para poner esto a nivel nacional, para que digan, pues tenemos que tratar algo acá. Y esto significa que empieza a surgir articulación de movimientos, no solo a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Un ejemplo acá, la marcha del aborto en octubre fue con pañuelos verdes en solidaridad con Argentina y el voto que pasaba. Independientemente de estar muy en acuerdo o no con la cuestión del aborto, se empieza a ver una articulación, primero, a nivel nacional. Las demandas son interseccionales, todas las cosas se cruzan, y segundo, a nivel internacional, a nivel regional. Es decir, tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas cuestiones. Bueno, para terminar les doy las estadísticas de femicidio. En 2017 en Argentina 292 mujeres murieron.
En Brasil, 4.473, son 12 al día. Los indicadores de violencia en general son mucho más graves en Brasil que otros países de América Latina, lo que obvio también influye en este número. En Chile, dependiendo de dónde buscamos la información, encontramos un número de 65 versus 43. El Estado define el femicidio como el asesinato de una mujer realizado por quien es o haya sido cónyuge o conviviente. Y a la red chilena, que también hace recolección de toda la información sobre femicidio consumado y frustrado, dice que es el asesinato de una mujer en manos de un hombre solo por el hecho de ser mujer. O sea, no significa que tenga que haber necesidad de ser pareja o no. Puede ser tu papá porque hay violencia de género en la casa. Entonces es súper importante considerar que cuando nos posicionamos, cuando hablamos de conceptos, también hay que cuestionar de qué hablamos, qué significamos cuando estamos intentando mostrar diferencias, mostrar articulación y todo eso, y diciendo que al 5 de noviembre de 2018 ya 31 mujeres murieron en Chile, 98 fueron femicidios frustrados, o sea, sobrevivieron, y mientras la red chilena dice que ellas fueron 45 hasta ahora. Eso sería, muchas gracias a todos.